Entonces, bienvenidos al Simposio Teoría Crítica desde las Américas, que es parte del Congreso de Filosofía, Congreso Internacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México. Hoy es 4 de octubre 2021, se hace de manera virtual por la pandemia del COVID. Sí iba a ser hace un año, se atrasó, etc. Bueno, estamos aquí. Muchas gracias a Paloma, porque Paloma ha hecho muchísimo de las cosas organizativas, Paloma Sierra, y también muchas gracias al staff que Paloma organizó, ¿no? Itzel, ¿cómo se llama? Que hace rato nos saludó. Milton. ¿Cómo? Milton. Es Milton, es que tengo la función de no ver los nombres de los que no tienen cámara. Milton, perdón. Muchas gracias, ¿no? Y también Fernanda por su apoyo. Entonces vamos a empezar. Hoy doy la palabra, entonces, y van a hacer, claro, un anuncio que quería hacer todavía, aparte del simposio que pueden encontrar en el link de la página del Congreso, vienen todas las mesas. También en otro link de presentaciones de libros pueden encontrar 2 presentaciones que están vinculadas con este simposio. Una va a ser mañana, martes, de 13 a 14 horas, iba a decir, sobre un libro que se llama Teoría Crítica desde las Américas, y el miércoles a la misma hora, de 1 a 2, sobre un libro que se llama El discreto encanto de la modernidad. Lo encuentran en un link que dice presentaciones de libros, no nada más que para que también es parte del simposio, aunque viene en otro link. Entonces, doy la palabra a Fernando, porque es el coordinador del simposio, y les invita a asistir a todas las sesiones del simposio, van a ser todas muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Estefan. Vamos a dar inicio con la primera mesa de este coloquio. Se llama Teoría Crítica y Educación. Contamos con la presencia de la doctora Gergana Neicheva Petrova, de la Universidad de Guanajuato, que nos va a presentar la ponencia Las prácticas pedagógicas a la luz del conjunto social de ofuscación y ceguera. Le damos la palabra y después procedemos con la siguiente ponencia. Y ahí hago la presentación. O Esteban, ¿tienes alguna indicación sobre cómo procedemos en este coloquio? Sí, sabes que además una cosa técnica quiere decir a los que están escuchando, se iba a transmitir por Facebook, pero hay un problema técnico, no se transmite por Facebook. Entonces, si alguien de los que ahorita están conectados sabe de alguien más que quiere escuchar, que le mande por favor el link de Zoom. Ya decidió que se pueden conectar también el público en general vía Zoom, entonces pueden hacerlo, pero y del tiempo es 1 hora y ¿cuánto, Paloma? Tenemos 1 hora y ¿cuánto es ahorita? 1 hora 45 minutos. Entonces hay que decidir cómo repartirlo, Fernando. No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuánto tiempo quieren que se deje para la discusión al final? ¿Y cuánto tiempo quieren hablar? Procedemos como 20 minutos, ¿no? Para escuchar las ponencias y luego ya tenemos la mesa de diálogo entre todos. Bueno, si era presencial, entonces estamos adaptando, ¿no? A lo virtual. Muy bien, entonces, pues sí, procedemos con la ponencia de Gergana y después con la ponencia de María Estela. Adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, pues es un gusto reunirnos nuevamente aquí, lamento que nos va a transmitir por Facebook para que nos pudiéramos tener más interacción con el público, pero aún así yo espero que, bueno, sea una mesa muy enriquecedora que nos brinde algunos elementos para poder discutir sobre la educación, sobre las prácticas pedagógicas hoy en día. Y bueno, sin más preámbulos, quiero agradecerles a todos los organizadores por ese monumental esfuerzo que implica llevar a cabo un congreso virtual. Espero que también nuestras conexiones se mantengan sin problemas. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar con la lectura de la ponencia. Y posteriormente, como ya se acordó, vamos a tener la siguiente ponencia y ya después podemos discutir. Pues muchas gracias y bueno, procedo. La he titulado esa breve intervención Las prácticas pedagógicas a la luz del conjunto social de ofuscación y ceguera. Y dice así: con vistas al progreso de lo útil y la masificación de la cultura, podemos observar que se produjo una curiosa disociación entre el postulado de la Ilustración que propugnaba por un individuo autónomo que obra libremente y una sociedad que opta por la reconciliación de la pluralidad que la constituye. Por un lado, dicha reconciliación, lejos de conducir a la libertad,
paradójicamente encuentra su realización a la consolidación de una totalidad objetiva, la cual, al desembarazarse del sujeto individual, tiene como consecuencia las perversiones y devastaciones que atestiguamos en la era en la que vivimos. Por otro lado, el individualismo de la libre competencia impulsado por la sociedad burguesa, lejos de conducir a la consolidación de un sujeto finito y emancipado, llevó a todo lo contrario, el retraimiento y el olvido del sujeto. Efímera, volátil, líquida, vacía son solo algunos de los adjetivos con los que los pensadores actuales han caracterizado la era en la que vivimos y a partir de ella han dado pie al discurso crítico de la sociología y la filosofía posmoderna para el abordaje del individualismo. El relativismo de los valores éticos falsamente universalizados, así como para el narcisismo predominante. La propugnada por la industria democratización de la cultura tuvo su desenlace desastroso en la emergencia de una dimensión de la intersubjetividad individual caracterizada por el hiperconsumo y la promesa de sentirse bien consigo mismo, de un placer propio. Esta dimensión, no obstante, al constituirse como dominante para el yo, obstruye su interacción con lo otro, efectuando así la conservación de un sí mismo sin un yo, o mejor dicho, un yo vacío y arrojado a la frivolidad del consumo. En este contexto social de ofuscación y ceguera, el ímpetu de hacer, de progresar, de seguir adelante en el frenesí del consumo, del poder y de la generación de ganancias, la educación en su función de apropiación subjetiva de la conciencia se dé paso a prácticas pedagógicas que instruyen en la identificación con las formas culturales hegemónicas. Desembarazada de la preocupación por una subjetividad individual, la educación así pedagogizada propugna por la constitución y la integración de la colectividad y al mismo tiempo por la introducción del individuo aislado bajo el signo de esa poderosa colectividad. Y en la aspiración de permanecer en armonía con la realidad pretendidamente invariante, se anula toda contradicción sin la cual la reflexión subjetiva deviene supeditada al mero constatar de los hechos, privándolos de todo contenido e inhabilitando el pensamiento dialéctico. No obstante, el método estandarizado de las teorías pedagógicas que obedecen al discurso lógico formal hegemónico resulta realmente seductor. Los maestros, siguiendo el camino regulado de la pedagogía, transmiten la sabiduría, entre comillas, parcelada en las diversas asignaturas y por muy problemática que ésta fuese, la reducen a una relación de hechos y datos concretos. Y es precisamente la frialdad de la argumentación objetiva lo que intensifica el sentimiento de aislamiento y desesperación que padecen casi todos los individuos hoy en día. Esa misma sensación nos convierte en presas fáciles para el discurso manipulador. El cinismo con el que actúan las estructuras de poder, que se hace patente en las estructuras académicas también, y las políticas pedagógicas que las acompañan, es explicado por Adorno de la siguiente manera, cito: así como el sistema no deja nada fuera de sí, así se comporta con sus oyentes el maestro, el orador, el demagogo. Su autoridad irracional resulta mediada por la ratio. La pretensión de liderazgo lo es mediante la coerción lógico-argumentativa. Fin de la cita. La objetividad rigurosa es aceptada plácidamente por el pseudo-intelectual como velo encubridor de sus propios fines y anhelo de participación en el reparto de poderes e influencias.
Existen razones muy concretas que sostienen el encanto embaucador del sistema, el quehacer infatigable dedicado al fact-finding es generosamente gratificado por organizaciones como es para el caso de México, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, el CONICET argentino, por mencionar algunos, de entre sus homólogos en los diferentes países de América Latina. Y por las políticas de redistribución y financiamiento departamental por las instituciones académicas en el resto del mundo. La actitud dócil con la que se someten a los mandamientos de la economía de tiempo, en la que el proceso de investigación, la reflexión y la elaboración de artículos está supeditado a plazos preestablecidos, es no solo aplaudida, sino que además es bien compensada. Formar parte del sistema y ser reconocido como investigador numerario tiene por demás su encanto psicológico. Convertidos en expertos en conocimientos especializados y lingüísticamente segregados y segregadores, la libido de los beneficiados es satisfecha cuando son tratados como alguien que pertenece a las élites intelectuales. Así pues, uno de los impulsos más perniciosos y desapercibidos del sistema capitalista es el de perpetuar ideológicamente la necesidad del trabajo duro y de ello tampoco escapa la labor intelectual. La productividad infatigable impulsada por la burocratización académica sugiere peligrosamente que la relación pensamiento-tiempo es una ecuación de cálculo lineal. Los artículos y research papers destinados para su publicación en revistas renombradas rígidamente encuadrados en requisitos formales de resumen, más el análogo abstract en inglés, palabras claves y sus respectivos keywords, introducción, discusión y conclusión, así como cumpliendo con los cronogramas de evaluaciones internas y externas, son la condición de supervivencia de cada investigador. Cada paper resulta como si fuera un caso cerrado, un veredicto erudito sin posibilidad de contestación, estéril a la producción de otras reflexiones o abierto a la discusión. Y por lo tanto, estéril también en sentido crítico. Pero apegarse a las consagradas conceptualizaciones es garantía de no perder el enfoque del tema a investigar, pues la apertura implica un pensamiento disperso e improductivo de acuerdo a los estándares de trabajo impuestos desde la más temprana formación de todo académico. Lo que resulta evidentemente cierto es que en la era del positivismo y la sociedad administrada, la objetividad está calculada por los sujetos que la organizan. La especialización disciplinaria propagada por la eficacia y la eficiencia pedagógicas, adicionalmente, ha conducido a una curiosa disociación de la reflexión y la especulación. Estos últimos dos elementos son los que Hegel postulaba como esenciales para la vida de la filosofía misma. En vista de los tiempos reducidos en el ejercicio intelectual, la especulación ha devenido en la formulación de hipótesis, las cuales, disociadas de la reflexión, están rigurosamente enmarcadas en la repetición erudita de ideas filosóficas previamente ya aprobadas y validadas. Toda reflexión así es apenas capaz de incidir en la realidad, a menos que no esté figurando dentro de la constelación pública reconocida de ideas. Al discurso segregado lingüísticamente se le exime de tal modo de la responsabilidad de ser reflexivo para resaltar la identificación del investigador con la poderosa colectividad seguidora de las ideas expresadas y objetivamente establecidas. La ferviente organización progresista del pensamiento se refleja en la investigación que, a pesar de ser minuciosa, está lejos de ayudarnos a entender los hechos y la constelación de factores que los condicionan. El encapsulamiento dialógico se hace todavía más patente en el sectarismo instaurado alrededor de los profesores renombrados
quienes como caciques intelectuales conducen a las hordas de jóvenes incautos hacia la revelación de la razón. O mejor dicho, usando la metáfora de Adorno, cito: cuando los profesores titulares sientan el sum ergo cogito, para luego quedar a la merced del sistema abierto de la agorafobia y sentirse arrojados en la comunidad del pueblo, sus adversarios se extravían si no se mantienen bien alerta por los dominios de la grafología y la gimnasia rítmica. Inmersos en dichas dinámicas, resultados del conjunto social de la ofuscación y ceguera, los educandos se enfrentan a una paradójica situación de desconfianza generalizada y al mismo tiempo descubren que les ha sido delegada la formación de las generaciones venideras. Entre los motivos de la desconfianza, podría decirse que el principal lugar lo ocupa la cada vez más frágil creencia de que la educación conduciría hacia una sociedad humanamente digna. Tal concepción resulta cada vez más quimérica a la luz de la uniformidad masificada para los fines pedagógicos de la sabiduría, entre comillas, que es transmitida. La relación de servilismo entre conocimiento y poder sale al paso cada vez, pues si bien muchos conocimientos pueden ser formalmente verdaderos, nos explica Adorno, estos resultan completamente nulos fuera de toda la relación con el reparto de poderes. El mecanismo de reproducción de la vida, de su organización y de su dominación, hoy cínicamente se hace patente como poder estructuralmente establecido e ideológicamente consolidado al servicio de los intereses particulares. Y es en esa relación tan paradójica en donde se asoma de modo objetivo, el problema casi indisoluble de no dejarse avasallar ni por el poder de los otros ni por la propia impotencia. Las teorías pedagógicas, sobre todo las más innovadoras, impulsadas por expertos de escala mundial, que actualmente están tan en boga, tampoco escapan de la sutileza con la que la industria cultural penetra en los modos de subjetivación del mundo contemporáneo. La promesa de felicidad resuena en su fundamento, que insiste en la relación psicológica aprendizaje-felicidad y apuesta por estrategias de entretenimiento para la retención de los alumnos en las aulas escolares o ambientes digitales, que es el caso que estamos viviendo hoy en día también. El aprendizaje lúdico que propone la neuropedagogía contemporánea pretende devolver a los hombres la capacidad del goce del conocimiento. Es indiscutible que la emoción no puede ser desligada del conocimiento, pero pretender seguir el paso acelerado de la modernización tecnológica es entregarnos al halo fantasmagórico de la necesidad creada por la propaganda mercantil de lo fácil, cómodo y entretenido, como si eso significara postrarnos placenteramente ante ellos y pensar que nos van a permitir renunciar al esfuerzo de pensar. Lo lúdico así resulta pueril, infantilizado, sostenido por el placentero sopor de la banalización del trabajo, el aprendizaje, el conocimiento y hasta la vida misma. Dado que la gente está cada vez más sujeta a la propagandística estimulación sensorial a toda hora y en todo lugar, el método pedagógico más pertinente cuya norma no obedezca a la perfecta adaptación y el éxito social, que resulte igual de fantasmagórico como frívolo, tendría que ir encaminado a despertar en los participantes del proceso educativo la conciencia de la infelicidad, tanto general como propia. Así, al despojarlos de falsas satisfacciones que mantienen el orden aborrecible, el hastío del falso goce, daría lugar a una idea de lo que realmente se podría experimentar.
Finalmente, ante la nuda reproducción de la existencia que persigue el fin de impulsar y perpetuar el progreso ad infinitum, cabría recuperar la existencia de Adorno, y cito a Adorno, y con eso voy a concluir, y dice así Adorno: lo único que responsablemente puede hacerse es prohibirse la utilización ideológica de la propia existencia, y por lo demás conformarse en lo privado con un comportamiento no aparente ni pretencioso, porque como desde hace tiempo reclama ya no la buena educación, pero sí la vergüenza, en el infierno debe dejársele al otro por lo menos el aire para respirar. Y bueno, voy a concluir con esta cita y le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Gergana, por tu presentación. Nos das un arranque muy interesante y polémico para seguir en este coloquio. Definitivamente, temas como el olvido del sujeto, las falsas necesidades, pues van a estar gravitando aquí en nuestras discusiones. Ya tendremos después ocasión para el diálogo, ¿no? Muy bien, a continuación contamos con la presentación de María Estela Navarro Robles con el título Una reflexión de la educación en línea en América Latina a la luz de la teoría crítica. Adelante, Estela. Gracias, pues sí, pues muchas gracias a todos por la organización, por estar aquí y pues comienzo. Entonces, pues esta ponencia pues yo la planteé en mayo del 2020, cuando teníamos pues aproximadamente 40 días de confinamiento, cuando se pensaba que este congreso sería de forma presencial en octubre de ese mismo año, y nadie imaginaba aún lo que nos depararían los 18 meses venideros. Llevo varios años reflexionando sobre el tema de la educación en línea desde la perspectiva de la teoría crítica, y me parece que todo lo que he podido ver en estos meses me ha permitido ampliar el panorama y poder ver algunas de las contradicciones de la educación en sí y también de la educación en línea, porque he constatado situaciones que no hubiera imaginado. Entonces, primero haré una contextualización de la educación en general y después hablaré de la educación en línea, tanto antes de la pandemia como en la pandemia. Entonces, pues algunas precisiones sobre la educación. Voy a comenzar con una breve reflexión sobre la educación en general. En este sentido, quiero recuperar una cita de Maclaren de su libro La vida en las escuelas, en la que pone énfasis, al igual que otros autores de la pedagogía crítica, en la diferencia entre escolarización y educación. La primera, la escolarización, es principalmente un modo de control social. La segunda tiene el potencial de transformar la sociedad, entendiendo al estudiante como un sujeto activo, comprometido con su desarrollo y con el de la sociedad. Marcuse, en una conferencia sobre educación que dio en 1968 en Brooklyn, dice que la educación es la enseñanza y aprendizaje de conocimiento considerada necesaria para la protección de la vida humana. Entonces, quiero hacer énfasis justo entre educar y escolarizar, y pues voy a estarlo trabajando así a lo largo del texto. Entonces, podemos ver que si analizamos cuál es la pretensión del sistema educativo en el que nos encontramos, tanto en México como en la mayoría de los países de América Latina, si no es que en todos, es que se busca básicamente la escolarización. Pero estamos muy lejos de estar educando. Por supuesto, hay casos en los que sí se busca educar, pero no depende tanto de los sistemas educativos como del interés y la voluntad de algunos docentes o estudiantes involucrados en el proceso. Para contextualizar la función de la educación, citaré a Marcuse, quien menciona que hasta hace no mucho, la educación estaba reservada para las clases dominantes, quienes no pertenecían a estas clases no podían y no debían ser libres para procurar las necesidades de la vida, esto es, no tenían tiempo para ser educados. Por otro lado, las clases dominantes debían ser protegidas y consolidadas para las mismas clases dominantes. En este sentido, la escuela, en el sistema capitalista, tiene como principal función hacer que los individuos puedan integrarse al sistema económico, político y social y perpetuarlo.
hace algún tiempo solo eran las clases dominantes quienes perpetuaban el sistema, pero cuando se fue generalizando la posibilidad de ser educado, la función de perpetuar el sistema no cambió y se fue fortaleciendo y consolidando el sistema capitalista a través de este proceso. Marcuse mencionaba hace 50 años que la educación general es algo reciente. Entonces, la idea de ser una persona educada hasta pues hace 30 años, como de 30 años para atrás, pues era altamente valorada y estaba asociado en algunos casos con un escalamiento social o en otros casos con la garantía de mantener ciertos privilegios. Y aquí es importante mencionar que parte de la fuerza de la educación, vista de esta manera, era que no todos tenían acceso a la educación. Y entre menos eran los que tenían acceso, era más valorado el hecho de ser educado. Sin embargo, la función principal de la escuela se ha ido debilitando. Ya desde hace varios años, porque esa función se ha repartido en otras instancias, parte de ella ha recaído en los medios de comunicación o en las redes sociales, por poner dos grandes ejemplos, y por otro lado también a nivel social, el ser educado ha perdido su valor, porque cada vez son más los que tienen acceso a la educación y aunado a esto está el desencanto que fue experimentado desde hace ya varias generaciones, en el que se ha constatado que tener educación no garantiza movilidad social ni mejores condiciones de vida, como era la promesa de hace 30 años o más. Entonces, algo que vale la pena mencionar es que la educación, aunque disminuida en su función, no la ha perdido por completo. El sistema educativo sigue siendo un pilar del sistema económico. Su peso institucional radica en el filtro que sigue siendo para la inserción en el mercado laboral, pues la gran mayoría de los trabajos están condicionados a la presentación de un certificado de cierto nivel de estudios. Ya Marcuse se refería a la dialéctica de la educación, en donde menciona que por un lado existía la necesidad de conocimiento para el desarrollo económico de la sociedad y por otro lado se requería de contener el pensamiento crítico que pudiera ir de la mano con la creación del conocimiento. De hecho, Marcuse en Ensayo sobre Política y Cultura dice que la contradicción es una contradicción real. La sociedad existente puede ofrecer la posibilidad de una educación para una sociedad mejor y una educación así sería una amenaza para la sociedad existente. Durante todos estos años se ha afinado el proceso dialéctico y considero que uno de los elementos que han permitido hacerlo pues es la masificación de la educación. La educación como un bien deseado por todos que permite movilidad social y pues es uno de los elementos que va a estar en este proceso. Y por otro lado está el discurso de las políticas públicas en busca de justicia, de equidad, y entonces dentro del discurso hacer accesible la educación para todos, con esta propuesta de masificación, pues hace que aparentemente sea el objetivo la equidad. Pero el asunto es que la educación, al ser alcanzada por muchos, pierde su valor. Se degrada a escolarización. Y finalmente, pues al cumplir ciertas reglas, resulta que se acaban obteniendo certificados que finalmente no sirven para lo que prometieron, que básicamente era la movilidad social. Y dejan a las personas en una situación igual o peor, pues terminan creyendo que tienen educación mientras lo que obtuvieron es escolarización. Entonces, en muchos casos, la educación masificada o la escolarización masificada acaba siendo equivalente a la carencia de educación. Entonces, voy ahora sí a entrar al tema de la educación en línea. Y justo, pues me voy a referir pues a elementos que de antes de la pandemia, de lo que era la educación en línea, que era lo que pensaba hablar originalmente, pero también voy a comentar pues algunos otros elementos que hemos podido vivir en esta etapa, ¿no?
Entonces, bueno, no haré diferenciación entre las modalidades que existen en educación en línea, pero sí en general me voy a referir a la educación en línea con fines de masificación. Entonces, pues bueno, lo primero es que en América Latina la mayoría de los sistemas de educación en línea surgieron justo con esta finalidad, que era masificar, ¿no? Parte del discurso político. Entonces, dar acceso a la educación a las personas que estaban en lugares alejados, en donde no había escuelas, o que trabajaban todo el día, o que eran amas de casa, o que no habían alcanzado lugar en el sistema presencial. Entonces, todos pues estos sistemas en general estaban pensados para que la gente se pudiera conectar cuando pudiera, en la noche, en la madrugada, los fines de semana, y en la mayoría de los casos estaban diseñados para educación media superior y superior, muy frecuentemente para adultos que no habían podido estudiar o habían tenido que interrumpir sus estudios por tener que trabajar. Entonces, bueno, aquí algo que es muy importante es que en la educación en línea convergen dos industrias. La educación como un servicio del sistema capitalista que comenzó primero a partir de instituciones privadas que vendían los servicios junto con el estatus y el prestigio, como una educación diferenciada de la pública, y por otro lado está la industria de las tecnologías de información y comunicación, que son finalmente el producto de un desarrollo científico y tecnológico en el sentido moderno del progreso, ¿no? Entonces, Marcuse, refiriéndose a la tecnologización en el hombre unidimensional, justo comenta que, bueno, la industrialización ayudó al debilitamiento de las bases de la racionalidad individual, como el capitalismo y la tecnología desarrollada en la sociedad industrial demandan la creciente adecuación al aparato económico y social y la sumisión a la creciente dominación de administración. Y esto aplica perfectamente a la educación en línea. Así pues, la educación en línea diseñada para la masificación, en la mayoría de los casos, ha seguido un proceso de industrialización, el cual podría considerarse como una extensión de la industria cultural a la que se refieren Adorno y Horkheimer. Este proceso se lleva a cabo mediante el diseño instruccional, que es pues la forma como que siguen para diseñar y producir textualmente cursos en línea, ¿no? Entonces, la idea es que a través de la estandarización buscan que los cursos sean iguales, que cumplan con ciertas características de formato y contenido, que hagan que sea tan uniforme que hasta tengan el mismo diseño gráfico. Cada institución va determinando sus parámetros para la estandarización, pero básicamente hay poca diferencia entre ellos. Por ejemplo, se puede definir si cada unidad debe tener un foro de discusión, sin importar si el tema que se está revisando pues merezca tener un foro, una discusión o no, o si la población tendrá las condiciones para una discusión, por ejemplo, tiempo, hablando de que muchas personas se conectarán, por ejemplo, en las madrugadas, pero se determina que por razones pedagógicas del modelo, pues es obligatorio hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, aquí me viene a la mente un ejemplo de un curso en el cual los encargados del programa se les ocurrió que era una buena idea solicitar a los alumnos que discutieran en dónde invertirían para la compra de monedas extranjeras, en lo que se llama Forex. Y el curso iba dirigido a personas de escasos recursos, lo cual pues era un sinsentido completo, pero era parte del modelo de todos tienen que aprender cómo invertir y entonces no importa si son personas a las que siquiera proponerles esto me parecía una ofensa terrible, pues tenían que hacerlo porque todo era parejo y todo iba igual, ¿no? Entonces, otra muestra de la escolarización de las prácticas del diseño instruccional, pues es que es común, por ejemplo, que parte de la calificación que se va dando en los cursos dependa, por ejemplo, si el estudiante le puso al archivo la nomenclatura adecuada, lo cual creo que muestra pues los mecanismos de control llevados al extremo.
o también se busca que el estudiante siga elementos identificados en rúbricas que en muchos casos están basados en formas y en reglas aplicables iguales para todos, en los cuales la persona no importa y a veces ni siquiera el contenido, porque pueden centrarse, por ejemplo, en que cumpla cierta expresión, por ejemplo, cierta extensión, perdón, ni más ni menos. Y en algunos casos las actividades estandarizadas, al ser iguales, fomentan que los estudiantes las copien a otros compañeros o entre sí o de internet y pues hasta para los tutores es muchas veces difícil saber si los estudiantes copiaron o no, pero el asunto es que a nadie le importa si se copió o no, porque el objetivo real no es el aprendizaje. O hay casos en los que otra persona puede realizar todas las actividades del estudiante, pero eso tampoco importa. Entonces, desde la dialéctica negativa, el aprendiz y el tutor pueden llegar a perder su identidad y a convertirse en uno más, quien sea. Alguien que presente información, como dicen Adorno y Horkheimer, y empieza la cita, en la industria cultural el individuo es ilusorio, no solo por la igualación de sus técnicas de producción, el individuo es tolerado solo en cuanto su identidad, sin reservas con lo universal, se halla fuera de toda duda. Y agregan, la pseudo-individualidad constituye la premisa de control y de la neutralización de lo trágico, solo gracias al hecho de que los individuos no son en efecto tales, sino simples entrecruzamientos de las tendencias del universal. La cultura de masas revela así el carácter ficticio que la forma del individuo ha tenido siempre en la época burguesa. Y su error consiste solamente en gloriarse de esta turbia armonía de universal y particular. El principio de individualidad ha sido contradictorio desde el comienzo, más bien no se ha llegado jamás a una verdadera individuación. Al igual que ocurre pues con el trabajo, aquí también podemos hablar de la enajenación, de cómo se pierde se pierde todo lo que es individual, ¿no? La educación a distancia masificada pues tiende a borrar esta parte. Entonces, en la práctica, los actores son para el otro entes descorporizados, entes virtuales, que es algo que, por cierto, hemos podido vivir actualmente, y que dependiendo del modelo pueden no representar para el otro una persona, pues pueden ser presentadores de información ajena, un archivo, una calificación o cualquier otra cosa que no sea un sujeto. Ni siquiera la típica aparente retorno en la dialéctica negativa del sujeto-objeto explica que esa dualidad es falsa. Este tipo de relación podría considerarse un caso extremo, incluso para los fundamentos básicos de las relaciones de la modernidad. Entonces, creo que algo que es muy importante es que la educación, ya como decía Gergana hace un momento, incluso en el modelo tradicional, pues ha dejado de ser atractiva. Se ha tratado que para que la educación sea exitosa se parezca más a un espectáculo. Y en este sentido, pues vuelvo a resaltar lo que mencionaba de la extensión de la industria cultural. Y, por ejemplo, en la pandemia, hemos visto la educación presencial virtualizada que ha podido mostrarse de forma más real. O sea, una de las cuestiones que, por ejemplo, es muy evidente son las técnicas de control que han querido llevarse del aula a lo virtual, y entonces en lugares en donde, por ejemplo, al estudiante no se le permite, bueno, tiene que tener la cámara encendida, así tenga problemas técnicos, tiene que, no tiene que hablar, no se puede levantar, no se puede, no puede comer, ¿no? Que en muchos casos, digo, esto que estoy hablando puede sonar exagerado, pero sobre todo en los casos de educación básica ha sido así. O sea, es muy común que, pues que las experiencias que comentan vayan en este sentido. Y entonces las técnicas de control
han dejado una gran frustración al maestro. Y por otro lado, digo esto pensando, por ejemplo, en educación básica, en educación ya media superior o superior, finalmente el aburrimiento ha sido terrible. O sea, no hay un solo estudiante que diga que no se ha sentido aburridísimo frente a la computadora escuchando un discurso que le es completamente ajeno y bueno, en muchos casos apagando la cámara o durmiendo, o sea, quedándose ahí, pero se va a dormir, a jugar o a hacer cualquier otra cosa, si es que tiene las posibilidades, o si no, incluso pues hasta prácticas de género que se han generalizado más, como el caso de, pues no sé, la mamá que ve a la hija que está sentada frente a la computadora y le dice, bueno, como no estás haciendo nada, pues ponte a barrer, ¿no? O sea, he tenido estudiantes que me han dicho esto, porque finalmente la educación también se desvaloriza en ese sentido, pero por otro lado, tampoco está haciendo la educación realmente, porque hemos podido ver de forma real, como decía, pues qué está pasando dentro de la educación. Por ejemplo, la cuestión de la simulación, este asunto de que todo mundo va a aprobar y por otro lado también en contraste, como decía, como sistema viendo algo que se está desmoronando, sin embargo a nivel individual una fuerza impresionante, porque también están los profesores con una carga que han llevado en la pandemia una sobrecarga de trabajo en muchos casos, pero por otro lado, la sobrecarga emocional que ha implicado tener que estar conteniendo a familias enteras, a las familias de sus alumnos o a sus alumnos en toda la parte emocional y que eso ni siquiera está viéndose, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una parte que sí va en el sentido de educación, pero no en el sentido del conocimiento que se tiene que transmitir o que tienen que construir los estudiantes, sino en el sentido del aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bueno, quería comentar algunas de estas cuestiones. De hecho, lo que me decía por ejemplo, el asunto de la despersonalización ha llegado a extremos bueno, a tal extremo, digamos, en estos casos, que, por ejemplo, profesores fallecidos por COVID ni siquiera fueron reemplazados. Y entonces la comunidad, o sea, queda hueca de que ese tipo de cuestiones están pasando. Entonces, ya no importa si el profesor está, el alumno igual va a pasar, o no importa quién le va a enseñar, ¿no? Entonces, creo que todo esto de lo que hablamos, la apatía, el aburrimiento, la angustia, porque también se genera mucha angustia de aquellos que quieren aprender, pero que sienten que no tienen las condiciones o no tienen los medios, y que también, con todo y que está el discurso de masificación, que lo que pretende pues es llevar la educación a todos lados, lo que ahora vemos es que realmente lo que se había estado llevando incluso en el aula en cuestiones presenciales era muchísimo más escolarización. Y entonces realmente no estamos pues dando educación dentro de los sistemas educativos, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía el título de la ponencia, eran algunas reflexiones, pues estas son. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, por tu presentación. Definitivamente nos enriqueces con tu experiencia, en este caso en el estudio del fenómeno de la educación virtual. Digo, sí es triste que lo tengamos que ver ahorita en vivo por situación de pandemia, pero definitivamente ya tienes ahí terreno adelantado, ¿no? Como para entrarle ya a la crítica. Pues comenzamos con el diálogo. No sé si alguien quiere tomar la palabra aquí, abriendo su cámara, su micrófono en el Zoom, escribiendo preguntas en el chat. Parece que sigue la situación problemática en Facebook, entonces de ese lado no tenemos todavía público. Es muy difícil ahorita pues esta comunicación. ¿Alguien quiere comenzar?
Se me ocurre tomar la palabra un poco para animar el diálogo. Estefan, veo que abres tu micrófono. Ok, adelante. También Gergán está ahí ya en fila. Así los voy anotando, o sea, aquí me voy adaptando. Adelante. Pues, ¿quién empieza? ¿Yo o Gagana? Si quieres tú, adelante, Estefan. Sí. Sí, bueno, sí, inicialmente interesante las dos ponencias. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, quería preguntar, bueno, a Estela, no sé, ¿cómo decirlo? Desde la teoría crítica, ¿cómo crees que sería la solución a la situación actual? Para resolver eso. No, se me hizo muy interesante. Digo, yo sé la teoría crítica no plantea soluciones, en ese sentido mi pregunta es un poco rara, pero mejor dicho de manera, ¿cómo, digamos, se podría ser un poco más específica la crítica o, digamos, dónde podemos orientar o, dicho de otra manera, en qué sentido los errores que señalas muy bien en el actual sistema educativo que se han hecho peores con la pandemia, ¿en qué sentido son directamente, y en ese sentido es un poco la mía para que gana la pregunta, directamente resultado de la industria cultural y todo lo que escriben Howard Maradona, etcétera, o no? No le diga no, porque mucha gente de izquierda, gente crítica, gente reflexiva que están, digamos, su intención es luchar en contra de la aplastante industria cultural, de alguna manera participan, creo en esos problemas, ¿no? Esa es mi observación. Por ejemplo, esta locura de exigir cada vez más a los alumnos, poco diciendo no aprenden lo mismo que antes, no les exijo más. A mí en lo personal se me hace una total locura hacer eso. No, pero creo que mucha gente de izquierda tiene esta separación y de alguna manera, sin darse cuenta, participan en este esquema de productivismo, etcétera, muy típico del capitalismo. Entonces, no sé, mi pregunta sería un poco cómo podríamos hacer algo para que una cierta conciencia o nivel de conciencia que ya se había logrado, creo, antes de la pandemia, por lo menos parcialmente, y creo se está perdiendo ahorita, de recuperarlo, algo así, ¿no? Digamos, o cómo, o dicho de otra manera, ¿en qué sentido es algo que va más allá del capitalismo, ¿no? Y más allá de la industria cultural tipo capitalismo, algo que está tal vez, sí, en el proyecto moderno muy ampliamente hablado, ¿no? Y que incluye también, digamos, ideas de izquierda, ¿no? Y tal vez ahí es más radical que Jorge Madono lo que dice Benjamin, ¿no? Que critica el concepto de progreso en cuanto tal, no solamente su aplicación capitalista o burguesa, y en lo personal creo que esto va más lejos todavía, porque creo que sí, toda esta idea de hay que progresar, hay que avanzar, hay que acumular conocimiento, etcétera, creo que hay que cancelarla. Digo, y siempre es falsa, pero en la pandemia es todavía más obvio, ¿no? Y creo que estoy a lo que tú señalas, y también que gana, ¿no? Estela, pero también de alguna manera gana esta exclusión social, etcétera, que viene con eso, creo que se aumenta mucho justo pues el progresismo, ¿no? Esta idea absurda que hay que progresar en todo, incluyendo el conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí pienso mucho más como Lukács, ¿no? Que retoma mucho Benjamin, que muchas veces se trata de destruir, ¿no? Se trata de destruir ideas falsas, ¿no? Ideas enajenadas, ¿no? Y muchas veces es bueno incluso frenar el proceso de conocimiento en vez de acelerarlo. Y creo que en la izquierda, y tal vez en parte por lo que tú expones muy bien, Gagana, todos esos puntitos, etcétera, que nos tienen como locos a todos, ¿no? Y tal vez ahí también nos creemos ya demasiado eso. Digo, yo también lo hago, obviamente, porque quiero que no me quiten mi salario, no lo reduzcan, porque no puedo ir a comer más o menos decentemente, pero creo que por una cosa es más o menos tratar de sobrevivir en ello y la otra es realmente creérselo. Y creo que estamos todos, incluyendo los maestros de izquierda, estamos en peligro de creernos este cuento de la productividad, de los resultados extravagantes, ¿cómo lo llaman? La excelencia, todos esos cuentos absurdos, ¿no? Entonces, un poco para las dos es esta pregunta, ¿no? Espero haberla formulado bien. Bueno, gracias. Adelante, si quieres primero Estela y luego Gergana. Pues bueno, yo sí considero que lo que hemos encontrado aquí pues es un modelo, o bueno, no el modelo, digamos el sistema educativo está evidenciando que para lo que aparentemente existe, que es finalmente sería como hacer que la gente construya conocimiento, que se transmita el conocimiento, etcétera, o que aprenda, pues no está sirviendo efectivamente. Y entonces, o sea, y no solamente en virtual, sino también en presencial, ¿no? Y tampoco es una cuestión de exigencia o de si antes se hacía mejor que hoy.
sino que es toda una cuestión como de fondo y que tiene mucho más que ver con otras cuestiones que yo creo que a nivel local se pueden ver muy bien. O sea, por ejemplo, hablaba de los docentes, ¿no? O sea, docentes que de verdad dando su vida ahí sin siquiera pues ser reconocidos o donde inventando formas. Y creo que ahí el asunto de la disrupción puede hacer una diferencia importante, ¿no? No solamente, bueno, existen las pedagogías disruptivas, pero la disrupción en otro nivel. Se me ocurre, por ejemplo, el asunto de lo que Marcuse propone, o sea, la cuestión del arte, pero en el sentido disruptivo. O sea, creo que ese sería como algo que necesitamos hacer para poder hacer una diferencia importante, ¿no? Bueno, híjole, es una pregunta muy provocadora, Stefan, de verdad. Sí, la he pensado muchísimo y hacia ahí va también mi pregunta que yo le tenía a María Estela, pero déjame ver si puedo articular, quizá no una respuesta, porque realmente es difícil. Híjole, si tuviéramos la respuesta, yo creo que ya no estaríamos en esa situación en la que hemos permanecido por tanto tiempo. Pero hay algo que al inicio de su ponencia, María Estela nos refirió a Peter McLaren, y no solamente es él, sino también los pedagogos críticos que parten de Freire, que son Giraud, McLaren, entre ellos. Ellos parten de una constatación que es todavía más fuerte que hace Freire. Freire habla de que el pensador está enfrentando una especie de cansancio existencial que está acompañado por una anestesia histórica. Es decir, ya hemos perdido, al parecer, el pensador ha perdido esa idea de un mañana diferente como un proyecto. Entonces, ante ese panorama, ¿no? De perder la posibilidad de tener de un cambio verdadero a nuestra sociedad, es de lo que ellos parten para realmente contrastar algo de lo que ya hablaba María Estela, y bueno, que también yo he trabajado muchísimo, lo que les llaman una alfabetización mecanizada para proponer una alfabetización crítica. Y de hecho, lo que nosotros hemos sido testigos, y con lo que nos estaba comentando, se hace súper clarísimo la manera en la que nos lo explicó María Estela, de ese diseño instruccional que tenemos ahorita bajo la modalidad virtual. Y no solamente bajo la modalidad virtual, yo creo que incluso desde antes ya permeaban esas fórmulas, ¿no? De tienes que enseñar así la receta, como si una estrategia, una receta es una fórmula de estrategia. Quizá a nivel cognitivo logramos alguna memorización de los hechos, eso es innegable, pero más allá de esa memorización, de lo que ellos insisten, Giraud, Peter McLaren, por mencionar algunos, lo que ellos insisten es de esa alfabetización crítica, cuyo potencial radique en desestabilizar la constelación de hechos y mitos domesticados que conllevan a justificar esas relaciones de poder. Y bueno, hay una cita que la tengo, bueno, aquí la tengo a la vista porque es un texto que estoy trabajando de Marcuse, del propio Marcuse, y Marcuse dice así: para el grado en que la conciencia crítica ha sido absorbida y coordinada por la sociedad opulenta, el hecho de que la conciencia se libere de la manipulación y el adoctrinamiento impuesto sobre ella por el capitalismo se convierte en una tarea y en prerequisito primordial.
el desarrollo no de conciencia de clase, sino de conciencia como tal, libre de las distorsiones impuestas sobre ella, parece ser el prerequisito básico para un cambio radical. Y como la represión se extiende y aplasta a toda la población sometida, la tarea intelectual, la tarea de discusión y de educación, la tarea de desgarrar no solo el velo tecnológico, sino también los demás velos, y los demás velos, sino también los demás velos tras los cuales operan la dominación, la represión y todos los factores ideológicos se transforman en verdaderos factores materiales de una transformación radical. Yo creo que aquí nuevamente de lo que estamos hablando y donde debe de radicar realmente el potencial de una educación es en propiciar esa conciencia crítica y además autorreflexiva, ¿no? Porque eso es lo que ya hemos mencionado en muchas ocasiones de esa pérdida del individuo como sujeto. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Aquí está en la fila Berenice. Adelante. Gracias. Pues primero, agradecer las intervenciones. Creo que son muy claras y en este contexto las puntualizaciones que nos hizo el doctor Gander respecto a cómo le hacemos desde los que nos asumimos como profesores o académicos de izquierda, junto con todo esto que nos han mencionado tanto Vergana como Estela, creo que valdría mucho la pena. Escuchándolas y puntualmente las precisiones que nos pidió o que señaló el doctor Gandler, yo me acordé de una cita, bueno, es el inicio de una lectura que hace Marcuse en el 75, en Berkeley, respecto a la educación superior, y me acordé porque es algo que yo he tenido como presente desde hace mucho tiempo. Creo que bien podría abonar un poco a esto y a que dialoguemos y entre todos quizá podamos hallar alguna respuesta por lo menos prometedora al escenario que nos plantean ellas y también lo que señaló el doctor Gandler. Y Marcuse en ese momento menciona que no podemos esperar que las metas de la educación cambien si no cambiamos la sociedad. Él menciona, por supuesto, ya después de los diálogos que tiene con los movimientos sociales en general en esa época, que solamente en nosotros mismos está el poder frenar el sexismo, el racismo, poder decir no y zafarnos del cinismo y la hipocresía del establishment norteamericano, por supuesto, en esa época. Pienso que, aunque ya lo mencionaba el doctor Gander, teoría crítica, tanto Adorno, Horkheimer y por supuesto Marcuse, que ha salido ahora a colación en esta mesa, no nos dan una respuesta, sino nos dan como estos elementos. Quizás si no sea el pedirles a esos grandes organizaciones del concierto mundial y empresarios que están gestionando la educación de forma como empresarial a partir de todos estos elementos. Ya nos mencionaban el diseño instruccional o estas organizaciones que desde un enfoque muy economicista determinan cuáles tienen que ser las metas de la educación, no únicamente en sus países, sino en aquellos en subdesarrollo o llamados del tercer mundo hace algunos años todavía. Sí podemos nosotros, como agentes educativos, tanto estudiantes como docentes, empezar desde ahí, ¿no? Empezar a revisar qué pasa con nuestra reproducción del sexismo, del racismo, ahora que reproducimos estas brechas entre aquellos que tienen los elementos para hacerse de un conocimiento, sino aprendizaje significativo, porque es una de estas frases tan encumbradas de la gestión educativa, sí que sea en el sentido en el que Vergana los mencionaba en su presentación, no tienda a esta individualidad vacía, ¿no? Creo que por ahí podríamos pensarlo. Por supuesto, esto da como para mucho más. Me acordé de esto de Marcuse, que ha estado como presente en mi cabeza desde hace muchos años y agradezco las precisiones, traer a cuenta la problemática en la que nos hemos visto envueltos desde el ámbito educativo y el poder exponer estas ideas acá. Gracias. Muchas gracias, Berenice. De hecho, aquí, de mi parte, agrego que en efecto es bien interesante que Marcuse salga mucho a colación en esta mesa. Ahorita recuerdo precisamente una idea, creo que es en Contrarrevolución y Revuelta, donde habla Marcuse de la necesidad de una contraeducación. Es decir, más allá de esta, digamos, pedagogía instruccional, así como que de procesos,
pues que tienen que ver con adiestramiento, considerar una dimensión necesariamente crítica que se tiene que construir a contracorriente, tanto en la dimensión teórica como estética, como en la dimensión práctica. Nos parece, sí, que con Marcuse hay alguna vía de orientación interesante. A continuación, Gerardo, acá intervención, adelante. Pues muchas gracias por las ponencias, Gergana, Estela, y reaccionando también a la pregunta que planteaba Stefan. Y bueno, ya las respuestas que se han adelantado, ¿no? Pues es que el problema está aparentemente, y se ha ya señalado en esta misma mesa, pues la utilidad, ¿no? La utilidad para qué de la educación, ¿no? Y quién educa, ¿no? Y finalmente, los que señalamos o decimos la necesidad de una educación crítica, bueno, pues le ponemos criterios, ¿no? Educamos para la emancipación, ok, y hay que ponerle criterios, ¿no? Y esos criterios, bueno, pues se diseñan, se articulan, se evalúan desde una posición de poder, ¿sí? Y estas otras respuestas que van en el sentido, ¿no? Del poder económico hay que moralizar, ¿no? Hay que irle solicitando que se desarrollen estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Creativo, ¿no? Por un lado de los jóvenes estudiantes, ¿no? Desde básica hasta profesional, ¿no? Igual, ¿no? La dispositivación de todos estos criterios, ¿no? Utilizando, voy a meter acá a Foucault, ¿no? Que no lo hemos incorporado, pero lo aviento, ¿no? Se dispositiva, ¿no? Y se gerencia el rendimiento, ¿no? A partir de ello. Y por otro lado, bueno, pues surgen estas estrategias de las escuelas populares, de las universidades populares, que pues sí están muy bonitas, pero no te sirven para comer, ¿no? Como decía Stefan, ¿no? O sea, son otras estrategias de diseñar otras estrategias de vida, que, bueno, la maldita costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Vestir, pagar techo y estas cosas a las que estamos sometidos, los que nos dedicamos a la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues el planteamiento es ese, ¿no? ¿Cómo lo vas desarticulando, ¿no? Esta estructuración, esta dispositivación, ¿no? de la educación desde dentro, ¿no? Que son las grandes masas, ¿no? La gran masa de la educación, del sistema educativo, pues no, suena muy bonito, ¿no? Pero pues, cambiar la educación, ¿cómo? Cambiar la sociedad, ¿cómo? ¿No? Uno a uno, sí, pero sigues obedeciendo al poder, ¿no? Sigues obedeciendo a dispositivos, sigues siendo evaluado, ¿no? Seguimos siendo presas de los puntitos, ¿no? De los puntitos con acid. Gracias. Adelante, Gergana. Híjole, no voy a responder con un cómo. No podría, y por trabajar teoría crítica tampoco tengo el derecho moral para decir una receta de un cómo. Pero sí me gusta mucho la reflexión que nos planteas, Gerardo, y bueno, Berenice también hacerá todo lo que nos plantea. Aquí yo creo que algo que estamos perdiendo de vista también es sobre qué es educación, sobre el concepto de educación como tal. Si bien, como nos lo estaba señalando María Estela, estamos hablando de, bueno, hay educación y hay escolarización, ¿no? Entonces, eso es lo que tú nos estás planteando, Gerardo, ya es un gran mito de que y yo creo que todos los que estamos aquí en el ámbito de las humanidades lo estamos viviendo, ¿no? Obtén tu grado de doctor y vas a estar
te vas a realizar en el mercado laboral, porque ese es el discurso, ¿no? Y creo que eso es más que evidente para todos, que no solamente no es, no se logra, no es cierto para nada, por nada. Entonces, cuando ahí, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que perdemos de vista también? Educación también conlleva ese proceso de civilización, además. Entonces, y eso era lo que también quería dialogar con María Esther. Yo no he trabajado, lo he pensado muchísimo, la cuestión de la virtualidad, por ejemplo. Entonces, eso que se daba, esas microcomunidades que se dan en los salones como espacio de convivencia entre los que participan en la educación, en el proceso escolarizado. Actualmente en la virtualidad, pues ni siquiera nos vemos las caras, ¿no? Es todavía más complejo. Y quizá tu pregunta, respondiendo un poquito a esa pregunta de cómo, yo diría con pequeños movimientos de resistencia desde uno mismo. Porque si bien hace rato estaba hablando y comentando, ¿no?, de esa pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, sí es muy halagador para el ego de alguien, ¿no?, del que está adentro, ¿no? O sea, llegar a ser emérito es wow. Pero ahí la pregunta, yo creo que ahí de fondo es, primero, no dejarse cautivar, ¿no? Tampoco creérselo tanto de que eres un ser supremo más allá de los demás. Pero por otro lado, yo creo que somos varios para los cuales el apoyo del SNI, que ahorita está bastante cuestionable, es cuestión de sobrevivencia, que es mi caso, por ejemplo. O sea, si ese impulso económico es algo que nos brinda la posibilidad para seguir pensando, para seguir cuestionando. Entonces, esas pequeñas resistencias que nosotros llevamos como prácticas pedagógicas dentro del aula, es algo que debemos reforzar incluso, ¿no? No solamente de voy a venir a la clase, te voy a dictar todo lo que tengo en mi currícula, ¿no? Que son informaciones, hechos, datos aislados muchas veces, sino que llevarlo más allá, llevarlo a una reflexión en contra incluso de la propia racionalidad de estos hechos que tú estás presentando. No sé si me explico, pero es desde esa actitud tanto nuestra individual, porque yo tampoco puedo esperar, ¿no?, que todos sean copia mía, eso sería absurdo además. Sino más bien como lo dice Marcuse, hablar de una conciencia como tal, una conciencia crítica de los pedagogos críticos de los que estábamos mencionando hace rato. Ellos hablan incluso de una alfabetización crítica que está en la intersección, que se sitúa entre la intersección entre la historia, la cultura, el propio lenguaje. Es decir, reflexionar sobre ellos de una manera, no simplemente asumirlos, pero al mismo tiempo implica su propia cultura, ¿no?, su propio lenguaje visto críticamente. El hecho de preguntarte de por qué actúo de la forma en la que estoy actuando, por qué hablo como estoy hablando. Yo creo que eso es quizá a lo que, bueno, esa es esa actitud, ¿no?, a que podríamos apelar dentro del sistema escolarizado, dentro del aula, fuera del aula, incluso en nuestro cotidiano.
Muchas gracias, Gergana. También agrego que pone aquí sobre la mesa Gerardo una figura muy interesante, tal vez algo disonante, ¿no? Hablando de teoría crítica y marxismo, que es Foucault, pero a final de cuentas me parece igual, hay un tema ahí en tu presentación, Gergana, al cual de hecho igual me gustaría regresar después, que sería la rehabilitación del discurso sobre el sujeto. Para este tema me parece, a pesar de todo, pues Foucault sí tiene contribuciones. Acá más bien se elaboró a partir de Adorno, pero igual me parece relevante, ¿no? Regresar a este tema después. Adelante, Yair, sigue tu intervención. Sí, bueno, en relación con lo que se está planteando y las alternativas educativas, por supuesto que es una cuestión compleja, ¿no? Y de repente podría parecer que los discursos críticos, por su posición crítica, no podrían ofrecer del todo una respuesta, ¿no? Pero pienso en cuando los planteamientos de Bolívar, ¿no? En relación a la transformación del pensamiento y de la filosofía, ¿no? Que estamos en una época donde tiene que cambiar y no sabemos todavía hacia dónde va a cambiar, cómo va a cambiar, ¿no? Sin embargo, es evidente que tiene que hacerlo, ¿no? En este sentido, sería que pensar que la educación se encuentra también en una dinámica semejante, ¿no? Que tiene que cambiar también y que tenemos que buscar la forma, ¿no? De que cambie a una manera funcional, ¿no? En otro sentido, ¿no? Y quizás las tecnologías podrían ayudarnos de esa manera, ¿no? Pensar, ¿no? Nuevas formas de difusión del pensamiento, de la filosofía y de la educación, ¿no? Se me ocurre. Gracias. Adelante, Estela. Y justo, bueno, complementando un poco lo que acaban de decir, creo que esta parte de la resistencia y la contraeducación son muy importantes y que creo que se pueden ver en escala pequeña. Y en eso vuelvo a hacer énfasis. Por ejemplo, lo que han hecho muchísimos docentes de preescolar, de primaria o incluso de más avanzados, ¿no? En el caso de todos los docentes que han querido mantener el control, básicamente lo que obtienen es frustración porque no logran que pase lo que pasaba en el salón de clases. En cambio, aquellos que han imaginado alternativas, que ponen igual a, digo, conozco casos de maestras de preescolar que ponen a jugar a los niños y a los papás y entonces que con esto hacen algo completamente distinto de lo que hubieran hecho dentro del aula, pero eso acaba siendo educación. Entonces, o sea, esta resistencia creo que está, y justo como decía Gergán hace un momento, en que cada quien vaya descubriendo cómo hacer esta parte de las disrupciones que mencionaba, porque creo que esas son las formas de fisurar como sistema y de entonces volver como a la parte humana, ¿no? Este asunto por ejemplo, no poder ver las caras en muchos casos, pues a veces se compensa un poco con que los estudiantes muchas veces también llegan a describirnos situaciones personales muy, muy importantes, que muchas veces es por correo eso, y que aunque no los estamos viendo, de alguna forma también generan un nivel de comunicación distinto al que también hubiéramos tenido de otra manera. Pero por otro lado está el reconocer, digo, a mí me tocó empezar con un grupo virtual hace poco y luego pasar a presencial, y a pesar de que los había visto, no los reconocía, o sea, tuve que llegar y decirles, bueno, volvemos a ver quiénes son porque ver una cara no es verlo todo, ¿no? Y entonces, o sea, tiene uno que volver a reconstruir incluso en la cabeza quién es cada quien, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que perdemos y otras que ganamos, pero parte del asunto pues está en la resistencia, creo, ¿no? Muchas gracias, Estela. Igual si no hay otra intervención, pues aprovecho aquí para meter mi cuchara. En relación precisamente a la rehabilitación del discurso del sujeto,
Gergana, me pregunto si de alguna manera implicaría esto un regreso al idealismo alemán, no todo, es decir, figuras muy concretas, yo diría por el lado precisamente de la especulación, en un sentido, digamos, positivo, favorable, no nada más así como desvaríos mentales, que es como se toma especulación en el discurso positivista, sino más bien como lo elabora Hegel en su dialéctica, en la ciencia de la lógica, digamos, en todo su pensamiento tardío, ¿no? Si de algo se habla es de especulación, eso sí como una, digamos, manera metodológica específica, ¿no? De proceder en filosofía, pero siento que en todo caso, si algo queda recuperado a la hora de que uno procede con la especulación hegeliana es precisamente la categoría de sujeto, aquello que han descartado posmodernos, postestructuralistas, incluso acá quedan también bajo un ojo crítico los sociólogos, ¿no? Y frente a esto, lo mismo, Kant y la autonomía del sujeto. Me pregunto si sería parte, pues, de este programa crítico para el presente, regresar a Kant y a Hegel, ¿no? Buscando de nuevo estas ideas muy concretas. La autonomía del sujeto en Kant y la especulación, es decir, la dialéctica sujeto-objeto de Hegel. Bueno, no diría un regreso como tal, pero sí, sí tenerlos a la luz. Lo que teníamos, bueno, qué es lo que plantea en Hegel? La individualidad es un momento parcial del devenir del espíritu. No hay que olvidar eso. Entonces, el individuo sí forma. Yo creo que sí hay muchas críticas, ¿no? Muchas críticas al respecto de que Hegel se olvida por completo del individuo. Yo no coincido con esas lecturas como tal. Y aquí sí me parece que es importante recuperar el individuo y la subjetividad individual. Y aquí no estoy hablando del individuo liberal, ¿eh? Sí, de aquel que sobresale a la luz y gana dentro del régimen económico, ¿no? Sino que estamos hablando, bueno, Kant decía, ¿no? De atrévete a pensar. Y realmente ese atrévete a pensar, ese atreverse a pensar es algo que seguimos todavía hoy en día. Hoy en día lo seguimos postulando, seguimos buscándolo, ¿no? De una reflexión, una autorreflexión crítica y una reflexión sobre todo, toda la constelación de poderes, aquí para usar el término, ¿no? Benjamino Adorniano, ¿no? De los factores, pero pensar sobre los conceptos. Lo que ellos denuncian, y no hay que olvidar, es que también el lenguaje ha perdido su potencial, o sea, nos deslizamos por el lenguaje de una manera irreflexiva. Y esa es otra cuestión que debemos tener a la vista, ¿no? Muchas gracias, Gergana. A ver, para seguir un poco en esto, si no hay alguna otra intervención, precisamente confianza en la razón, me parece un gran tema en Marcuse, que va de la mano de su lectura favorable en gran medida, ¿no? De Kant, Hegel, agregando el idealismo alemán también, Fichte, ¿no? A Schelling lo dejamos fuera, ¿no? Por acercarse más a la teología, ¿no? Pero que en este caso, ¿no? Me parece Marcuse, desde Razón y Revolución en adelante, está insistiendo, si algo hay que recuperar precisamente en estos, a pesar de ser idealistas, ¿no? Kant y Hegel, es esto, ¿no? La confianza en la razón, en el poder teórico de entender y transformar el mundo, eso sí, de manera colectiva, que sería algo específico de los idealismos de Kant, o tal vez más por el historicismo en Hegel, ¿no? No es, digamos, el discurso de la razón solo a lo individual, solo a lo técnico, digamos, eso es parte del desarrollo civilizatorio, pero también una, digamos, razón crítica, colectiva, que me parece Marcuse invita a no abandonarla, sino más bien que cuando se abandona la razón, gana terreno el totalitarismo. Bueno, en eso es totalmente indiscutible, pero bueno, me gustaría regresar un poco de como que siento que tu insistencia es de que yo determine un individuo, ¿no? Así de que ese va a ser el individuo ejemplar, es cosa que no podría hacer. En el momento que yo lo define ese individuo, ya lo estoy aniquilando. Pues ya deja de ser otra cosa.
Entonces, precisamente allí es donde la teoría crítica tiene su potencial, ¿no? De abrir la posibilidad de abrir el pensamiento a nuevas posibilidades. ¿Cuáles van a ser estas? No lo sabemos, todavía no lo sabemos, pero tampoco hay que perder de vista, y bueno, como Marcuse dice, el fin de la utopía, ¿no? No hay que perder de vista que una sociedad distinta es posible. Una sociedad que supere esa violencia, porque realmente lo que marca la sociedad contemporánea es, bueno, ese cansancio existencial, ¿no? Del que habla Freire, y no solamente Freire, ¿no? De esa era del vacío, y bueno, bien lo dice Habermas, ¿no? Y no es nada más él. La modernidad es un proyecto que jamás fue llevado a cabo. Sigue siendo como un proyecto que nos ha realizado. No podemos decir, cuando Kant postula en su texto sobre qué es la ilustración, Kant postula el atrévete a pensar, y él postula la ilustración como una fase de salir de esa minoría de edad, ¿no? Alcanzar la mayoría, alcanzar el potencial del ser humano. Yo no puedo decir, tampoco me atrevería ni siquiera a especular sobre posibles caminos de cómo hacer eso. Pero lo que a la teoría crítica le corresponde es quizá plantear y criticar sobre los factores que impiden que eso sea posible. Y realmente eso es lo que nosotros estamos señalando aquí, tanto yo como Stefan, todos los que hemos participado, y creo que ese es el punto que nos congrega en ese gran proyecto, ¿no? Teoría crítica desde las Américas, de señalar esas brechas que se abren ante nosotros, ¿no? De realmente poder realizarnos como individuos incluso, ¿no? Sí, y ¿puedes hacer un comentario, Fernando? Sí, un poco retomando para lo que decían las últimas, yo creo que sí, por un lado, sí, claro, hay esta herencia de hegeliana, kantiana, etcétera, en Kant y también la teoría crítica, y digamos, no en Marx, iba a decir, en la teoría crítica, pero también hay la parte más, digamos, nietzscheana, ¿no? Y también freudiana en ellos, y creo que es muy importante, ¿no? Digamos, la parte no tan optimista de la razón, ¿no? Yo creo que la razón no solamente está en peligro por sus enemigos externos, no sé, la extrema derecha, etcétera, sino hay un proceso de autodestrucción, ¿no? Y aún la mejor razón, pues hace rato pregunté lo de nosotros la izquierda, aún con las mejores intenciones, ¿no? Y para mí el ejemplo es Greta Thunberg, seguramente tiene buenas intenciones, pero es increíble su ingenuidad. Es que y tiene tantos seguidores, pero es ingenua como nadie. Cree realmente que la ciencia lo va a resolver. Una otra vez dice, ojalá que los políticos escuchen a los científicos. Digo, pero no está consciente que los científicos son los primeros en participar en la destrucción del planeta. ¿Quién ha hecho glifosato? Eso ha hecho un campesino, ¿no? No ha hecho un científico, un equipo. Y toda la destrucción del planeta, por supuesto, la ciencia tiene, y la razón en general, tiene un lugar central. Igual también, ok, en la resolución también, no lo dudo, puede tener uno, pero en la destrucción también. Y creo que ahí sí hay que ser muy cauteloso y no caer un poco en esta ingenuidad que sí tenían los idealistas todavía, que se pueden tener por el momento histórico. En el momento histórico, cuando ellos hacen su filosofía, es de alguna manera, creo que hasta justificado pensar como ellos piensan, pero hoy en día ya no podemos pensar así. No, el mismo Marcuse lo dice justo en Razón y Revolución, ¿no? Esta idea de Hegel, de un avance continuo de la razón, dice, antes del nacionalsocialismo todavía ha sido posible pensar así. Y Marcuse dice esta frase genial, dice, Hegel ha sido el último que se pudo dar el lujo de pensar así. Hegel, cuando él piensa esto, dice, lo dice a la época de la Revolución Francesa. Pensarlo hoy es una locura.
¿no? Si alguien hoy piensa como Hegel, digamos, sin pensar lo que, digo, no estoy en contra con Hegel con esto, pero sin reflexionar los procesos de autodestrucción de la razón, insisto, no hay ningún enemigo tan grave de la razón como ella misma, nadie, ni el radical religioso más fanatizado, toda esta gente son juegos de niños, no en comparación con el proceso autodestructivo. Creo que eso es muy importante entender, ¿no? Porque hay una fijación también en la izquierda crítica en esta gente, digamos, enloquecida, que los hay y por supuesto caen mal y por supuesto son peligrosos, pero otra vez ellos no son el problema central, estoy seguro. El problema central es la razón ella misma y la ciencia de ella misma que se están autodestruyendo de una manera impresionante. Y por eso pregunté hace rato, porque creo a veces en la izquierda somos partícipes sin darnos cuenta de eso. Digo, en general la ciencia, en general la razón, pero también la razón crítica puede ser autodestructiva. Esto creo que es muy importante tenerlo claro, ¿no? Porque no hay una línea divisoria clara entre los críticos y los no críticos. Si fuera así, aquí qué bonito, ¿no? Pero no es así. Sí, obviamente participamos también en la parte autodestructiva de la razón y de la ciencia. Digo, obviamente inconscientemente, sin darnos cuenta, etcétera. Pero creo, entonces hay que retomar, por ejemplo, el Marqués de Sade, ¿no? Que discute a su manera con Robespierre, que ha sido un señor muy interesante en la Revolución Francesa, pero ya desde ahí se da cuenta cómo esta justificación del uso masivo de la guillotina, que era muy racional y todo, era en el fondo, y ahí pienso que tenía toda la razón el Marqués de Sade, por supuesto, la guillotina se usaba porque les gustaba ver sangre. Así como es la acusación de Sade en contra de Robespierre. Tú matas no para salvar la revolución, ¿no? Y lo mismo si no matas porque te gusta matar, porque es divertido matar, porque hay la sangre en la calle, es todo pego. Y seguramente algo está bien Stalin, y seguramente incluso hoy, ¿no? Si vemos todas esas cosas del anti-fifi y todos esos discursos, digo, no usan la guillotina, ¿no? Qué bueno que no la usan, pero esa onda en contra de los de CONACYT, ¿no? Todo este rollo que hay ahorita, ¿no? En contra de científicos y todos esos pleitos que hay ahorita con artistas, etc. Por supuesto también es eso, ¿no? Por supuesto son las ganas de, bueno, como dicen en México, ganas de chingar, ¿no? Que insisto, que tienen que ver directamente con el proceso de progreso y de la razón y del avance, no es algo que viene de afuera, no es algo que viene de adentro. Justo los que más quieren un mundo racional e incluyente, etcétera, a veces son que también más caen en estos errores. Insisto, porque la razón tiene esta tendencia autodestructiva, sobre todo cuando tiene tendencias hacia la pureza, ¿no? Y cuando niega la participación de elementos como la intuición, la memoria, no sé, la capacidad como insiste mucho la teoría crítica, no sé, la compasión y todas esas cosas, si se niega todo eso, por supuesto la razón por definición es autodestructiva, no hay de otra, ¿no? Y esta razón purificada, digamos, también en Morena, por ejemplo, existe, ¿no? Para darnos un ejemplo, digo, no se queda con Stalin, se queda la izquierda casi en su totalidad, con a lo mejor muy pocas excepciones de algunos grupúsculos así casi numéricamente irrelevantes, donde a lo mejor había intentos de hacerlo diferente, pero la izquierda dominante siempre ha participado en eso. Menciona Morena porque ahorita están en el gobierno, pero pueden observar lo mismo en otros gobiernos de América Latina, izquierda, en Europa, las socialdemocracias, etcétera, etcétera. No hay nadie que se salga ahí. Nadie. No conozco ni un solo gobierno de izquierda que no ha cometido este mismo error. Y insisto, y también los maestros. Ahorita digo, es más fácil echar la culpa a los gobiernos, ¿no? Pero también nosotros podemos ser parte de eso, ¿no? No solamente los políticos, ¿no? De este proceso autodestructivo de la razón. Y creo que solo una autorreflexión muy radical y muy crítica puede evitarlo. No, pues esto me parece importante, pero insisto, creo que es demasiado fácil ver el problema solo en el capitalismo o en, no sé, algunos derechistas o en algunos capitales malvados de la industria cultural, y no, sí hay que criticarlos, por supuesto, ¿no? Pero creo que no hay que ser tan ingenuo como Greta Thunberg. No hay que pensar, si recuperamos la razón ya la hicimos, no, la razón, insisto, se destruye a sí misma. ¿No? Y recuperarla, sí, claro que hay que recuperarla, pero a la vez no. A la vez, como bien, no sé quién lo mencionó del arte, por ejemplo, que por supuesto es algo que en esta sociedad se considera como fuera de la razón, o en su orilla, por lo menos, y creo que esos son buenos intentos. Por supuesto hay que incluir otras capacidades humanas que sí las tenemos, ¿no? Pero incluirlas también en nuestros procesos. Y insisto, la compasión es una importante. Y estoy impresionado de la falta de compasión que tienen muchos maestros, incluso de izquierda, con sus alumnos. Se mueran sus padres, se mueran sus abuelos,
no están encerrados hace en medio y les piden que sigan entregando los mismos trabajos que antes, están mal de la cabeza, ¿no? Si realmente necesitan atención psicológica inmediata, ¿cómo se atreven a hacer eso? Y hay muchos, hay un ejército de maestros que actúan así, ¿no? Y insisto, con la falta absoluta de compasión, o de intuición también, o de memoria. ¿Por qué no se acuerdan de su propia época cuando eran estudiantes? ¿A poco eran tan chidos como ahorita piden los alumnos celo? Bueno, yo no lo era. Entonces yo sí era un flojo, por supuesto, y me emborrachaba, etcétera. ¿Y por qué prohibirlo a los alumnos de hoy? ¿No? Entonces, no, esa es la memoria, ¿no? La parte de la memoria que también se niega en la razón pura, que se purifica, ¿no? Entonces yo todo eso creo que es muy importante tener una visión más crítica. No es un discurso irracionalista, pero tampoco tener esta ingenuidad de la razón que tienen casi todos. Insisto, desde políticos hasta científicos podemos encontrar este error y creo que ese es uno de los principales errores. Pero bueno, no más quería insistir otra vez en este punto. Muchas gracias, Estefan. No sé si alguien quiere tomar la palabra como para una última pregunta, intervención. De mi parte me quedé pensando en epistemologías no occidentales, ¿no? Como algo necesario para incluir o contribuir a la teoría crítica. ¿Cómo ves, Estefan? Cerramos ya la mesa aquí. De nuevo es más difícil tener como... ¿A qué hora termina eso oficialmente? Se me olvidó. Paloma a lo mejor lo sabe porque ella aquí es la que sabe. Me parece que ya casi, ¿verdad? 1:45, sí. Eso porque se supone que, bueno, las mesas son consecutivas y este sería nuestro salón de simposio, ¿no? Entonces, si alguien entra a la siguiente, pues no es que nos saque, pero se van a juntar mesas. Pero ahorita no hay mesa siguiente, entonces, bueno, si siguen las participaciones que además están muy buenas, adelante. ¿No quieres tú comentar algo, Paloma, ya que estás hablando? Perdón, esto no se hace en un congreso, ¿verdad? No, creo que no, pero bueno, la verdad es que no, creo que no se hace, pero voy a atender la provocación de Fernando respecto a las epistemologías no occidentales, porque creo que una de las cosas que tendríamos que discutir como personas que nos dedicamos a la teoría crítica es precisamente eso, ¿no? La preeminencia de Occidente en nuestras epistemologías, en nuestras formas de conocimiento. Entonces, no estoy diciendo que cancelemos, ¿no? Ni a Hegel, ni a Kant, ni mucho menos, para nada. Creo que son bastiones de nuestras herramientas filosóficas, pero sí que es importante considerar que han existido, existen y seguirán existiendo formas otras que seguramente nos pueden ayudar, no sé si a responder los problemas que se han planteado aquí, pero definitivamente a pensarlos de una manera distinta, ¿no? Y a tal vez no caer en las mismas formas totalitarias de la razón, que era un poco, creo, lo que decía Estefan, ¿no? Sino no ser optimista y decir lo que pasa es que el proyecto de la razón todavía no se ha llevado bien y entonces, ¿qué nos ha faltado, no? Creo que ahí están las otras epistemologías frente a Occidente, incluso nacidas desde el mismo Occidente, ¿no? Críticas a Occidente, como son los autores que hemos mencionado para decirnos aguas. Y bueno, si estará la cuestión como en la resolución del sujeto y del objeto, de la constitución del individuo, creo que hay un montón de otros discursos que contemporáneamente lo están poniendo en crisis, no como una disolución postmoderna, sino como dándose cuenta de que su institución ha causado mucho dolor, ¿no? Hablando también de la compasión. Y también quería mencionar algo de lo que decía Estela, que me pareció fundamental, que es sobre la contención que se ha tenido que hacer con las herramientas virtuales, que tal vez nos podría llevar no sé, considerar esto, el trabajo emocional, más allá de solamente el trabajo racional, que nos permiten, pues las únicas herramientas que tenemos hasta ahorita, ¿no? que son estas, y que creo que, como bien lo dicen, ¿no? A lo mejor estás escuchando a un estudiante o a una estudiante, pero en realidad estás conteniendo a toda la familia, ¿no? A una red colectiva
que pondría a lo mejor en crisis el optimismo de la individualidad o el optimismo de la subjetividad más allá de lo colectivo. Entonces, bueno, eso, ya que Estefan me pasó la pelotita, quería compartirles eso y muchas gracias por sus ponencias también. Dirían los pedagogos que nos quedamos con una disonancia cognitiva y nos quedamos sin palabras. Los clásicos dirían, entramos en una aporía, ¿no? Vámonos a pensar. Una cosa así. Pero tú qué dirías, Gerardo. Yo me quedé pensando en la reacción de Gergana cuando Kant invitaba a atrévete a pensar, pero unas líneas más adelante decía, pero obedece. ¿No? Piensa lo que quieras, obedece, ¿no? Sí, lo traduzco más o menos al salón de clases, ¿no? Sí, libertad de cátedra, pero entrega exámenes, hace evaluaciones, reportes, ve a congresos, ¿no? Haz tus sabáticos y todo, porque sobre eso va tu sustento, ¿no? Que no es mucho, que digamos, tampoco, ¿no? No es mucho que digamos, pero también por fuera está muy complicado, ¿no? Y esta idea de la movilidad social, bueno, sí, la educación como vía de la movilidad social, pues está bien bonita y hay muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias que aparentemente son hermosas, como lecciones de vida, ¿no? Que logran tener un sustento estable, y salir de condiciones de violencia, ¿no? La educación para salir de condiciones de violencia, ¿no? Porque pues también, pues no seamos ingenuos, ¿no? Como Rousseau, ¿no? De buen salvaje, ¿no? Pues no hay tal cosa, ¿no? También los campesinos viven en condiciones de violencia distinta, ¿no? Los indígenas viven en condiciones de violencia otras, y esa diferencia, ¿no? O esa diferencia tampoco está tan disociada, ¿no? De este occidente capitalista. Tal vez no tan cercano, o tal vez los más cercanos, no sabía yo reaccionar, pero mientras pues, estamos obedeciendo, ¿no? Y vuelvo a meter el conceptito, ¿no? A estos dispositivos que ya están operando sobre nosotros, mientras imaginamos otras realidades, ¿no? Otros sujetos posibles, ¿no? Cuando somos un producto, una subjetivación, ¿no? De esos dispositivos, pues. Ya, Sofía, adelante. Pues bueno, a mí algo que me ha surgido como reflexión durante todo este simposio ha sido la pregunta de ¿para qué educamos? Yo no soy educadora, yo soy estudiante, pero pues esa pregunta creo que ha regresado a mí en varias como de las intervenciones que he escuchado, porque me parece que pues que de pronto las instituciones educativas sí están cumpliendo los objetivos del sistema, ¿no? O sea, esta diferencia que se plantea entre la educación y la escolarización, realmente no creo que al sistema, creo que al sistema le sirve la escolarización, ¿no? Y definitivamente me parece que se cumple este objetivo de escolarizar, pero entonces, ¿para qué se educa, no? O sea, la educación, ¿cuál es el objetivo final? Y creo que evidentemente, no sé si queremos plantear tal vez la idea de educaciones pues más críticas o emancipadoras, pues son muy como contradictorias a la educación que el sistema nos permite, ¿no? O nos plantea.
porque no sé, o sea, como que me parece que, pues solamente que es muy difícil, o sea, que las estructuras permitan como que la educación vaya más allá. Y me parece que se hizo muy evidente como con la virtualidad, pues que los objetivos de la educación pues han sido pues como esta masificación, ¿no? De la que hablaban en tanto a escolarizar y la alfabetización escolarizada. Y pues no sé, creo que solo me pregunto como si las formas de resistir tal vez sería como plantearnos desde lo individual, como decía Gregana, pues replantearnos nuestros propios objetivos, ¿no? En cuanto a nuestra posición dentro de la educación, porque digo, para mí ha sido como el camino o el proceso de replantear el por qué estoy estudiando, ¿no? Porque si definitivamente estudio por un papel, pues creo que pues no estaría como en esta área profesional, porque pues ese papel, no sé, digo, significa mucho para la sociedad, sigue siendo importante, sí, pero, pero pues creo que los objetivos, tanto como de los estudiantes como de los maestros, si no empiezan a ser más críticos y reflexivos, ¿no? Como para qué estudiamos o para qué educamos, pues la educación me parece que no puede cambiar mucho, ¿no? Y pues creo que eso era como las reflexiones que a mí me quedaban. Y me han parecido grandes participaciones de todos. Qué gusto poder escucharles. No sé si me permites nada más para, y quizá igual ya concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bien lo has dicho, Sofía, tienes toda la razón, ya lo señalaba María Estela. El sistema escolarizado, sí, la educación hoy en día es uno de los pilares del sistema económico, en todos lados. Entonces, aquí lo que estamos, y bueno, de lo que yo siempre hablo, siempre quiero llamar la atención es, bueno, ¿cuál es, y lo que tú misma te estás preguntando, ¿no? De cuál es el rol de los partícipes dentro del proceso, del proceso educativo. Y aquí estoy hablando meramente del sistema escolarizado, ¿no? Cuando entramos en el aula, ¿cuál es el rol? El por qué estamos ahí. Bueno, las reformas me parece que del 2006, así tal cual lo postulan en México, ¿no? Es la exitosa realización del egresado en el mercado laboral. Entonces dices, bueno, ok, ¿a eso se trata la educación? Porque además aquí hay otro problema y es algo que todos los que están involucrados en las altas tecnologías están señalando. O sea, si este es el papel, si ese fuera el papel de la educación, de educar para la realización, para el mercado laboral, aquí nos planteamos hacia un dilema. Con el rápido progreso de la tecnología, estamos educando para puestos laborales que para cuando tú egreses ya ni siquiera van a ser vigentes. ¿Sí me explico? No sé si queda claro. O sea, es el proceso educativo bueno, en ese sentido no es proceso educativo, sino es ese proceso de formarte como profesional que se va a desempeñar en un mercado laboral. Ya está tan por atrás del propio devenir porque se están generando empleos, entonces se buscan empleos, se están generando empleos para los cuales el sistema está muy atrás para poder prepararlos, ¿no? Entonces, y nuevamente aquí estamos, ok, ¿cuál es la función del sistema educativo? Es para ir cumpliendo y es así de enmarcarse, es decir, nosotros los partícipes dentro del proceso educativo estamos completamente, plenamente integrados dentro de un sistema que además bien puede prescindir de nosotros, ¿no? Porque somos algo intercambiable. Bueno, si ese fuera el caso, permanecemos en perpetuar el mismo orden de las cosas, la misma sociedad en la que estamos.
Entonces perdemos nuevamente de vista de que el sistema, de que la educación fue postulada desde la antigüedad, ¿no? Como quizá aquel proceso que conduzca hacia un cambio cualitativo. Y aquí nuevamente, bueno, suscribo, ¿no? La constatación de Freire, ¿no? De un devenir siempre mismo, que es terrible, ¿no? Bajo la circunstancia que estamos viviendo hoy en día de una época, de una civilización marcada por la violencia y la muerte, ¿no? Bajo el signo. Entonces, bueno, no voy a extender ya. Ahora sí, ya nos pasamos 5 minutos. Perdón, Fernando, ya me voy les agradezco muchísimo a todos. Y estas cuestiones, pues de nuevo agradecer a Gergana y Estela por sus interesantísimas presentaciones. Nosotros seguimos el diálogo acá en la tarde a las 4, si bien recuerdo, ¿no, Estefan? Regresa a la siguiente mesa. Sí, sí, sí. Y mañana, como ya le dije, no, mañana pasamos unas presentaciones del libro, y si no, lo pueden encontrar todo ahí en el link del Congreso, pero a las 4 si regresamos. Qué horror. Es que yo estoy ahorita de sabático y estoy en Austin, entonces no sé si a las 4 todavía estoy vivo. Bueno, vivo sí, pero digamos, me refiero a vivo en términos intelectuales. Entonces, si no estoy dormido, no me odien. Pero sí, mañana quien... Sí, bueno, en fin, seguimos a las 4. Y sí, por favor, avisen a sus contactos que va a ser por Zoom eso, porque el link de Zoom no está publicado originalmente, entonces si lo pueden mandar a sus contactos interesados, estaría muy bien. Porque quién sabe cuándo se recupere el Facebook. Además, a mí me gusta más así, verse la cara, bueno, los que quieren poner el micrófono, digo, la cámara. Y está bien, ¿no? Que el público puede participar en la discusión. Sigue caído Facebook y no sé, a mí tampoco me funciona WhatsApp. O sea, yo ahorita estoy como así como que estudiantes, así siempre les pongo la información en un grupo de Facebook, entonces ahorita en ceros, apagando. Nos vemos de regreso acá a las 4. Adiós. Bueno. Me va a comer ya. Nos vemos.